Nuestro trabajo avanza con dos dimensiones, o hemos clasificado en dos dimensiones fundamentales el conjunto de indicadores que relevamos y de que de alguna manera denunciamos en cuanto a las condiciones de desarrollo humano e integración social. Uno son las condiciones materiales de vida. El trabajo, la autonomía y la seguridad social constituyen aspectos básicos para estudiar, explorar, analizar, comprender, informar. El hábitat, la salud y la capacidad de subsistencia económica de los hogares constituye un segundo componente de estas condiciones materiales de vida. Pero entendemos también que hay otra dimensión que es la integración humana y social, en donde hay otros dos componentes claves que también tienen que ser estudiados. La integración social y la participación ciudadana y la capacidad de las oportunidades psicosociales, los recursos psicosociales que pueda tener la población para hacer frente a los desafíos de su tiempo. Desde la capacidad de control hasta el malestar o el bienestar psicológico. Y en campo de la integración social y la participación ciudadana, la confianza en las instituciones y la participación política en las instituciones. En el campo del trabajo y la autonomía y la seguridad social, el aspecto de tener un trabajo, no solo un trabajo que genere ingresos, sino un buen empleo capaz de generar no solo ingresos suficientes para vivir, sino también satisfacciones y bienestar personal, sentimiento de productividad y de utilidad social. En el hábitat, la salud y la capacidad de subsistencia, los aspectos que podemos reconocer, como son al menos el poder no sufrir hambre, el tener una vivienda digna, el poder enfrentar la atención de la salud en forma adecuada, en tener recursos propios y que nos brindan autonomía y no depender de la caridad pública o de la asistencia pública. Bien, brevemente algunos indicadores que marcan el modo en que encaramos la lectura, ¿no?, del diagnóstico social de nuestro tiempo desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina. Acá lo que ustedes tienen es una medida de la disponibilidad de ingresos para el consumo y el ahorro. No es de población de 18 años y más, está mal, son los hogares, la unidad de análisis en este caso. Y a través de su jefe relevamos la posibilidad de identificar en qué medida los ingresos de los hogares se declaran como un indicador de pobreza subjetiva, que son insuficientes para garantizar los gastos básicos del hogar, que son suficientes pero que no permiten ahorrar, o que son suficientes y permiten y brindan capacidad de ahorro. La barra más oscura del azul más oscuro, lo que ustedes tienen, es la evolución entre el año 2004 y el año 2010 de lo que ha sido la declaración por parte de los jefes de hogar de una situación de ingresos insuficiente para cubrir los gastos básicos del hogar. En este momento el 34% de los hogares se encontraría en esta situación. Es cierto, venimos de un 55% y la mejora ha sido sustantiva o relevante en estos últimos 6 años. Sin embargo, esto se ha estabilizado a partir del 2007 y no parece haber grandes cambios. Por otra parte, también la capacidad de ahorro de los hogares alcanzó un nivel del 15% y esto parece también estabilizarse a partir del año 2007. Es una medida subjetiva, perceptual, no directa en términos de aspectos vinculados al ingreso monetario. Tenemos otra que marca el ingreso monetario, no la voy a presentar aquí, pero que nos está dando, contrario a lo que está diciendo el INDEC, una tasa de pobreza de alrededor del 25% contra la declaración del 12%, 14% que declara el INDEC. ¿Bien? Pero que cuando usamos sus propios indicadores de canasta de consumo, llegamos a niveles muy parecidos. ¿Bien? Cuando cambiamos el valor de la canasta, aparece justamente la problemática o la distancia que hay con respecto a la pobreza medida por ingresos en nuestro país. Pero acá lo que estamos mostrando es un indicador que muestra que algo se mantuvo estable, al menos en términos de percepción, más allá del nivel, desde el año 2007 en Argentina, 2008. Un indicador más directo. Tenemos un índice de riesgo alimentario o de inseguridad alimentaria, testeado por la FAO en distintos países de América Latina. Aplicado ese mismo índice en nuestro país a nivel urbano, lo que tenemos es la misma tendencia. En la barra oscura lo que marca es el riesgo alimentario severo, experimentar hambre frecuentemente. El moderado es de vez en cuando en algún momento del año. Tomando en cuenta solamente el nivel severo, tenemos que el 7% de los hogares a nivel urbano en nuestro país enfrentaría una situación de riesgo severo en términos alimentarios. Y que se elevaría a un 22-23% si consideramos también el riesgo no moderado. Y que la situación parece ser que ha ido mejorando fuertemente hasta el año 2007 y a partir de ahí otra vez un periodo de estancamiento. Niños con déficit educativo. Probamos
porque incluso evaluamos en qué medida la asignación universal por hijo tuvo un efecto sobre efectivamente la retención escolar o la mayor asistencia escolar por parte de nuestros adolescentes, y lo que observamos es que no ha habido cambio, que entre el año 2007 y 2010 casi no ha habido cambio en el nivel de adolescentes de 13 a 17 años que no asisten al secundario. Se mantienen 1 de cada 10 adolescentes, al tiempo que 2 de cada 10 están rezagados. Lo cual explica que por qué cuando los tomamos a los 18 o 19 años nos encontramos con que el 30% de nuestros adolescentes no terminó la secundaria. Obviamente, cuando analizamos esta situación en términos de estrato social y evaluamos el déficit educativo en el nivel secundario según estrato y observamos qué ocurría en el año, evaluamos en el primer y segundo año de secundaria, lo que tenemos que en el muy bajo, en el 25% inferior de la estructura social, el 24% de nuestros adolescentes no termina la secundaria o está rezagado, mientras que el 25% superior de la estructura social, 2,4%. Cuando avanzamos entre 3 y cuarto y quinto año de secundario, alcanza que en el 25% más pobre de la sociedad, el 64% de nuestros adolescentes no termina, está rezagado o no asiste a la escuela secundaria, contra un 12% en el 25% superior. Esta fuerte desigualdad social marca una brecha que se va a seguir reproduciendo social e histórica intergeneracionalmente, en términos de quiénes van a participar como ciudadanos o como habitantes, y o conducir nuestros destinos, o participar de esta construcción colectiva dentro de 30 a 40 años. Una sociedad dividida, no una sociedad integrada en términos de sus recursos educativos. Tengo que ir avanzando rápido porque si no, no llego a la conclusión, pero acá también abordamos el tema del trabajo infantil. Un trabajo infantil que tampoco la asignación universal lamentablemente pudo hacer mella, en donde se ha mantenido en una situación de un 8% o 10% de nuestros niños que entre 5 y 17 años tienen trabajo intensivo, ya sea doméstico o laboral, la mayor parte de ellos laboral, por un ingreso. Y que esto no ha tenido grandes modificaciones, sino que vienen creciendo en el último contexto de reactivación económica. Empleo, brevemente, y paso después a las conclusiones. Pero buena parte de la explicación tiene que ver con estas oportunidades laborales que tiene nuestra sociedad. Y hay algo que lo que tenemos que destacar es que si el diagnóstico tenemos que aprovechar a conceptualizar o obtener una conclusión, es que estamos enfrentados a una situación de segmentación o dualización de la estructura ocupacional. Hay como 2 Argentinas, pero también 2 mercados de trabajo, 2 economías. Piensen que, de acuerdo a la definición de empleo decente de la OIT a nivel internacional, solo el 41% de nuestra fuerza de trabajo, de la mano de obra, tiene un empleo decente. El 60% del resto de la población que trabaja o busca trabajo no tiene un empleo decente. Hay un 10% u 11% de desocupados. El otro, el 43, 47 o 48% de la población que trabaja o busca trabajo, se encuentra desarrollando actividades en el sector informal. No son solo asalariados, cuenta propia, asalariados, trabajadores indigentes, vendedores ambulantes, limpiavidrios o trabajadores en negro. Habla de otro mercado, de otra economía, de otra cultura, de otros ingresos. No los mostramos acá, pero son diametralmente distintos. Y esto termina reproduciendo una Argentina desigual. Tengo indicadores de la confianza en las instituciones, lo que muestra cómo la institución del Gobierno Nacional ha venido creciendo en forma importante, pero no así la justicia y el Congreso, que también ha mejorado, pero no tanto. La confianza en instituciones de representación, donde mostramos en la línea roja los sindicatos, en la azul los partidos políticos y en la verde los movimientos piqueteros. Fíjense la azul y la verde, cómo ha venido cayendo a niveles de confianza alta del 7 o del 4% de la población que confía en los partidos políticos, 7%. La confianza en las ONG, fíjense qué diferencia, la roja es Cáritas o las ONG vinculadas a acciones sociales, donde alcanzan los niveles de confianza un 55%, la iglesia un 46%, los medios de comunicación un 34% de confianza alta. Indicadores de participación, una sociedad que participa ¿en qué? Y bueno, cuanto más participa es que participa en en organizaciones de la sociedad civil o en parroquias o en actividades culturales, 10%. 1 de cada 10 de la población de 18 años y más participa en alguna de estas actividades. Partidos políticos, 2,7%. Perdón, verde, 3,1%.
una ausencia de la población en la participación en la vida política. En los sindicatos un 6%, en los grupos de protesta un 3%, un 2%. La mayor participación es en organizaciones silenciosas, pero que participan y reproducen niveles de confianza elevados en la sociedad. La menor participación es de estas organizaciones. Ahora, ¿cuáles son las organizaciones que transforman la realidad? Los partidos políticos. Ya llegó a la conclusión. Listo. 3 conclusiones. De nuestra filosofía, de nuestra experiencia, de nuestras investigaciones, surgen al menos 3 aportes que podemos hacerle a este debate. Hay un cambio generacional en curso. Toda humanidad, toda sociedad lo tiene. ¿Cuál es el valor que tiene el cambio generacional en este momento en nuestra sociedad? Que también empieza o necesita cambiar la dirigencia. Necesita cambiar la dirigencia social, política y económica en nuestro país. Esta es una oportunidad histórica. Este cambio generacional, después de casi 30 años de democracia, requiere de una nueva generación de líderes políticos, económicos y sociales, capaces de modificar la lectura de la realidad social y también las prácticas con las cuales se hace política y se transforma la realidad. Hay razones objetivas y subjetivas que potencian a estas nuevas generaciones. Las que potencian serían aquellas que justamente muestran jóvenes con mayor nivel de instrucción, jóvenes con una mirada mucho más global del mundo, jóvenes mucho más integrados a un contexto de multiculturalidad. Habla de jóvenes potenciados y capacitados para entrar a ser dirigentes desde una diferencia cualitativamente importante con respecto a los dirigentes anteriores. Las limitaciones. Este mismo potencial tiene un freno. Estas nuevas generaciones de jóvenes también enfrentan a una sociedad cada vez más global y consumista. Una sociedad que pone en juego aspectos del consumo como aspectos de la realización personal. Ese consumismo lleva a pensar que lo social, lo colectivo, la transformación grupal, lo que tiene que ver con el bien común puede pasar a ser un segundo valor, un valor de segunda. Descalificar a ese valor o recalificar ese valor es también parte tanto de la dirigencia actual como de la capacidad de estas nuevas generaciones de dirigentes. La importancia que tiene ocupar los espacios públicos es fundamental. Nosotros detectamos que este vacío de la dirigencia social, juvenil, transformadora, que ocupa los espacios sociales a través de organizaciones de caridad, a través de organizaciones sociales comprometidas, pero que los deshabita del espacio político, del espacio público, es nefasto. Necesitamos jóvenes que ocupen el espacio, que ocupen radicalmente el espacio público con un nuevo discurso, con una nueva mirada, con una nueva estrategia de país, con un proyecto energético, convocante, acerca tanto del bien común como de un futuro necesario para nuestra sociedad. Tercero, obviamente, para qué decirlo, pero vale la pena reproducirlo, volver a mencionarlo, a recordarlo, el enorme potencial que tienen los jóvenes como una fuerza generadora y promotora del cambio social en toda sociedad y en toda cultura. ¿Por qué no en Argentina? Esta sería la pregunta. Bueno, muchísimas gracias.